Un nuevo episodio de esta misteriosa serie tiene lugar y hoy venimos con 3 inexplicables sucesos ocurridos en Latinoamérica. Primero, conoceremos una de las desapariciones más inexplicables que se han registrado en la historia. Después viajaremos hasta los años 60, cuando la sociedad fue atacada por un monstruo desalmado, y finalizaremos con uno de los cultos más poderosos que se practican en nuestros territorios. Así que prepárate, porque en Viral Top llegó la hora de adentrarnos nuevamente al tenebroso mundo de los misterios sin resolver. Iniciemos este recorrido por los misterios de Latinoamérica, ubicándonos en la lejana población de Crucecita Séptima, en la provincia de Entre Ríos, en Argentina. Allí se ubica la estancia La Candelaria, donde la madrugada del 13 de enero del año 2002, la familia Gil, compuesta por Rubén, su esposa Margarita y sus 4 hijos, salieron con la intención de asistir a un velorio en la localidad de Viale, pero nunca llegaron a su destino, protagonizando así uno de los casos más enigmáticos de los últimos años. En un inicio, las autoridades locales creyeron que se trataba de una simple desaparición o de una huida voluntaria. Sin embargo, poco a poco las circunstancias comenzaron a volverse completamente confusas. En la casa de los Gil, todo estaba en su lugar. Las pertenencias personales de la familia estaban intactas, el dinero, los documentos e incluso la cena que los Gil consumirían a su regreso había quedado preparada, lo que dejaba claro que ellos tenían toda la intención de regresar ese mismo día. Después de varios meses, las autoridades no lograron encontrar ninguna pista que pudiera darles alguna explicación lógica de lo que había sucedido con esta familia, pero lo que empeoró el misterio fue que el teléfono de Rubén Gil siguió emitiendo señales incluso meses después de su desaparición. Durante más de un año, el teléfono estuvo activo, enviando mensajes y haciendo llamadas en momentos aleatorios, pero fue imposible rastrear su paradero. Este detalle desconcertó a la policía y alimentó teorías de todo tipo. ¿Era Rubén quien lo usaba o alguien más estaba manipulando el teléfono? ¿O por qué alguien utilizaría el teléfono de una persona desaparecida? Las investigaciones pronto se enfocaron en el patrón de Rubén, Alfonso Goet, quien había estado en contacto con los Gil poco antes de su desaparición. Sin embargo, no encontraron ninguna evidencia de que él estuviera involucrado en el caso. Los indicios apuntaban a que no había un crimen como tal, ni un robo y tampoco un secuestro. Así que poco a poco los investigadores se quedaron sin caminos por donde enfocar la investigación y simplemente de los Gil nunca se volvió a encontrar rastro alguno. A lo largo de los años, la hipótesis de una desaparición ligada a fenómenos paranormales comenzó a tomar forma, ya que algunas personas del pueblo afirmaron haber visto luces extrañas en el cielo en las noches previas a la desaparición, algo que no resulta extraño, pues Entre Ríos ha sido históricamente un epicentro de fenómenos ufológicos completamente desconcertantes. Esto llevó a muchos a pensar que los Gil no fueron simplemente víctimas de un crimen, sino que podrían haber sido abducidos por seres de otros mundos. Con el paso del tiempo, el caso se volvió leyenda y a falta de pruebas, muchos comenzaron a dar por hecho que la familia Gil no desapareció, sino que fue tomada por algo que no pertenece a este mundo. Algunos ufólogos incluso compararon el caso con desapariciones similares ocurridas en zonas rurales de Brasil, Chile y México, donde familias enteras se desvanecieron de un momento a otro en circunstancias idénticas.
Pero en Crucecita Séptima la gente no olvida. Hay quienes aún aseguran ver destellos sobre el campo en las noches más oscuras. Otros, más osados, afirman que los Hill están vivos en algún lugar muy lejanos de aquí, quizás incluso observándonos. Y lo más inquietante de todo es que el teléfono de Rubén Hill dejó de emitir señal de un día para otro, sin explicación, como si el emisor hubiera sido desconectado de este plano o de esta realidad, haciendo que el hecho continúe como un caso abierto en el que cualquier teoría, por descabellada que suene, podría ser la respuesta. En los años 60, la ciudad de Cali en Colombia se enfrentaba a una ola de miedo como pocas veces ha visto en su historia. En una época marcada por el crecimiento urbano, la desigualdad y el caos social, una serie de crímenes aterradores encendieron las alarmas de las autoridades, la prensa y de una población que no encontraba explicación lógica a lo que estaba ocurriendo. Todo comenzó con la desaparición de varios niños y adolescentes, principalmente varones, habitantes de los barrios más marginales de la ciudad. Eran menores de edad en su mayoría, vivían en condiciones vulnerables, cuyas ausencias eran reportadas tarde, si es que eran reportadas. Y aunque en un principio se percibió como simples casos de fuga o de abandono de hogar, el caso pronto se transformó en una verdadera pesadilla colectiva. Los cuerpos de estos chicos comenzaron a aparecer días después en terrenos baldíos y campos cubiertos de maleza, conocidos localmente como los mangones. Estos espacios, ubicados en la periferia de la ciudad, eran usados como basureros clandestinos, zonas de juego o simples atajos entre barrios. Pero al anochecer se transformaban en tierra de nadie y en un perfecto escenario en donde se desataba el horror. Las autopsias arrojaban detalles completamente escalofriantes, múltiples signos de tortura, escoriaciones y un oscuro patrón en común: la severa pérdida de sangre sin una causa aparente en los cuerpos, lo que llevó a varios forenses de la época a hablar, casi en voz baja, de un inconfundible caso de vampirismo que solo podría desatar una especie de monstruo. Pero para las autoridades no era un monstruo ni una bestia fantasmal, era algo peor, una persona sin humanidad y con una crueldad como pocas veces se había visto. Aquella persona no solo atacaba salvajemente a sus víctimas, sino que parecía seguir una lógica perversa, una especie de protocolo que alimentó múltiples teorías, desde las más racionales hasta las más inquietantes. Un asesino serial, un enfermo mental con obsesión por la sangre, o tal vez en verdad se trataba de un monstruo con tendencias vampíricas. Mientras las autoridades intentaban calmar a la población y encontrar respuesta a los más de 38 casos que se reportaron, la prensa comenzaba a especular sobre aquel extraño patrón y a encontrar muchos más. Algunas desapariciones coincidían con fechas especiales del calendario esotérico. Incluso se mencionaba que ciertos cuerpos presentaban símbolos extraños, como cortes geométricos en la piel, incisiones perfectamente simétricas o cuerpos ubicados en posiciones extrañas. Estas coincidencias llevaron a muchos a pensar en una posibilidad que incomoda incluso a los más escépticos. ¿Y si no se trataba de un asesino solitario, sino de un ritual oscuro llevado a cabo por más de una persona?
En algunas versiones extraoficiales de la investigación se hablaba de posibles vínculos con sectas, figuras públicas o personas con poder que habrían usado su influencia para encubrir los hechos. Pero nada se pudo comprobar. El miedo, sin embargo, no desapareció. Por el contrario, se convirtió en leyenda, pues el caso jamás fue resuelto. Nunca hubo capturas, nunca se presentó un sospechoso formal, y con el paso del tiempo, las autoridades abandonaron la investigación y afortunadamente las muertes cesaron tan misteriosamente como comenzaron. Hoy en día, aún hay personas en Cali que recuerdan ese tiempo con horror, y hay quienes en ciertas noches dicen sentir presencias en los mangones, como si el monstruo nunca se hubiera ido del todo, o como si las víctimas aún estuvieran reclamando justicia. Nunca hubo un culpable, nunca hubo justicia, y los que buscaron demasiado simplemente dejaron de buscar. ¿Quién protege a un monstruo así? ¿Quién lo crea, lo esconde o lo necesita? En los mangones, el horror fue real y a veces el verdadero terror no es lo que aparece en la noche, sino lo que se oculta a plena luz del día. Antes de continuar, nos complace compartirles que hemos puesto en marcha la opción de miembros del canal. Por el momento, al volverte miembro de Viral Top, podrás disfrutar de ventajas exclusivas que incluyen insignias que harán que tu nombre resalte, emojis exclusivos diseñados por nosotros para que incluyas en tus publicaciones, la opción de acceder a publicaciones exclusivas en nuestra pestaña de comunidad, en donde estaremos realizando adelantos de nuestros videos y participar en estrenos en los cuales compartiremos a través de un chat en vivo. Si quieres volverte miembro de Viral Top, solo debes darle clic al botón de unirte que encontrarás debajo de este video e ingresando a nuestro canal, en donde igualmente encontrarás el botón y seguir los pasos que la plataforma te indique. Agradecemos realmente todo el apoyo que nos brindas. Si quieres y puedes unirte como miembro y disfrutar del terror y misterio de una forma muchísimo más inmersiva, te estaremos esperando. Cerremos este recorrido llegando a las tierras altas de Guatemala, en pueblos como Santiago Atitlán, donde vive una figura venerada y temida a partes iguales. Su nombre es Maximón y su imagen es inconfundible, un hombre vestido elegantemente, con sombrero y un cigarro encendido entre los labios. Pero no es un santo católico común. Para algunos es un protector ancestral venido desde la época de los mayas y para otros un espíritu peligroso que exige respeto absoluto y que podría desatar un completo infierno. Maximón no reside en templos tradicionales. Su altar puede estar en una casa modesta, en una habitación privada o en un rincón lleno de humo, aguardiente y veladoras. Cada año, su imagen cambia de lugar, escoltada por cofrades que lo cuidan y lo trasladan según una tradición ancestral, y al interior de su figura habita un espíritu real, antiguo y poderoso, al igual que peligroso. A Maximón se le pide todo: salud, dinero, amor, protección e incluso venganza, y él responde. Pero hay una regla clara: si haces una promesa, debes cumplirla, pues de no hacerlo, sufrirás las consecuencias. Enfermedades repentinas, accidentes, ruinas y pesadillas que no cesan. Hay quienes han tenido que volver a su altar entre lágrimas, suplicando perdón y dejando más ofrendas de las que había prometido a cambio de sus favores.
A lo largo de los años, el culto a esta deidad ha llamado la atención de varios sociólogos y antropólogos que han documentado testimonios de personas que, tras burlarse de Maximón, sufrieron fuertes dolores, visiones nocturnas y una extraña sensación de estar siendo vigilados constantemente. En otros relatos, recogidos en estudios culturales, los fieles aseguran haber visto su expresión cambiar, sus ojos moverse e incluso haber escuchado su voz en medio de los rezos. Ninguno de estos testimonios es presentado como superstición. Todos están narrados con una seriedad escalofriante, como quien ha visto algo que no puede explicar, pero sabe que fue completamente real. El sincretismo religioso lo rodea todo. Maximón no es completamente cristiano ni completamente maya, es ambas cosas. Su origen mezcla antiguas deidades mayas, figuras coloniales y santos católicos, creando una entidad única. Se dice que representa la dualidad, lo bueno y lo malo, la luz y la sombra. Por eso no se le juzga, se le respeta, se le teme, se le pide, se le promete y se le cumple. Pero jamás se juega con él, no se le visita por curiosidad y no se le da la espalda. En Guatemala, su leyenda sigue viva, no como un mito del pasado, sino como una fuerza activa en el presente. Porque Maximón no es historia, es presencia, y quienes han estado frente a él lo saben. Si eres de Guatemala, te tenemos algunas preguntas. ¿Has tenido alguna experiencia relacionada con esta deidad? ¿Te atreverías a pedirle algo sabiendo las consecuencias que esto podría acarrear? Antes de responder, piénsalo 2 veces, pues Maximón no es simplemente una figura tallada en madera, es un espíritu con una enorme fuerza ancestral que camina entre los vivos, observa desde las sombras y nunca, pero nunca, olvida. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle a la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. Si quieres y puedes apoyarnos de una forma más directa, no olvides unirte a la familia de miembros del canal y comenzar a disfrutar de beneficios únicos que incluyen publicaciones y series exclusivas, además de muchas ventajas que te harán vivir el terror de una forma mucho más inmersiva. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas podrás encontrar contenido completamente exclusivo. Igualmente, encontrarás los links directos abajo en la descripción. Así que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.